Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Andrés González y estamos acá en el segundo episodio de Mundos Internos. En el episodio de hoy vamos a hablar de un término, o más bien es una experiencia que pasamos todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas. Creamos o no creamos en una divinidad, creamos o no creamos en nosotros mismos. Y es este concepto, este término que se trata de espiritualidad. ¿Qué entendemos por espiritualidad? La palabra o el término espiritualidad o espíritu viene del latín spirare, que significa soplar, significa expirar, significa aliento, esencia. Y básicamente ese es el punto clave para entender en sí qué es la espiritualidad. Spirare es el aliento que estamos absorbiendo del aire en el momento en el que nacemos, y el último aliento que tenemos antes de morir también es un punto clave para entender la esencia que hace conectarnos con la divinidad que habita en nuestro interior y que nos conecta con la divinidad que habita en todas partes. Por lo tanto, para comprender lo que es la espiritualidad, es menester, es necesario comprendernos a nosotros mismos. Por eso en nuestra humanidad existe un gran conjunto de sistemas, de creencias, de dogmas, de religiones, filosofías que nos brindan herramientas y nos brindan conceptos para entender el por qué estamos acá, por qué existimos, cuál es nuestro propósito. Y aquí lo interesante es que cada ser humano tiene un propósito distinto, pero va encaminado hacia un mismo fin. Esto lo digo según por mi criterio, y esto lo digo según por lo que he aprendido, y es que los seres humanos venimos a este mundo a servir, a brindar un servicio para hacer de este planeta un lugar mejor de lo que ya estaba. Claramente aquí entra el concepto de la dualidad entre el bien y el mal, pero no voy a entrar en ese tema, eso será en otro video. El punto es que acá estamos hablando de la esencia divina que tiene cada ser humano, y por supuesto, para comprender, para conocer esa esencia divina que habita en el interior y que se conecta con el exterior, depende de una gran variedad de factores. Depende de cómo hemos sido criados, nuestra familia, la sociedad en donde nos desarrollamos, el territorio, la religión que está predominante en nuestro territorio como tal. Depende de muchos factores, también depende de los aprendizajes que tenemos a lo largo de nuestras vidas, las lecciones, las relaciones sociales, por supuesto. Depende de un sinnúmero de factores para entender de dónde viene esa esencia y cuál es esa esencia. Y a partir de ahí, cómo podemos utilizar esa luz interior para poder brindársela a los demás, para poder servir. Cada quien tiene un propósito, cada quien tiene un objetivo en la vida que podemos elegir según nuestro libre albedrío. Por lo tanto,
Y dicho lo anterior, se entiende la espiritualidad como el servir, pero también como el acto de hacer el bien y el acto de hacernos bien a nosotros mismos. Y voy a poner un ejemplo. Si yo como individuo, yo como ser humano me hago daño a mí mismo, si yo me maltrato, si mantengo mi espacio desordenado, si mantengo mi cabeza desordenada, si no tengo un rumbo, si no tengo esa motivación, si simplemente me encierro en esa oscuridad, ¿cuál va a ser el efecto? Seguramente va a ser una vida totalmente falta de luz, falta de satisfacción, una vida totalmente desequilibrada. Entonces, para entender la esencia que hay en el interior, es necesario hacernos un bien desde distintas matices. Y acá puede entrar el concepto de la nutrición, la meditación, la autoindagación, un sinfín de terapias que existen actualmente, el cuidarnos a nosotros mismos con la higiene, con cómo nos vemos, cómo nos comunicamos, cómo pensamos y entre otros aspectos. Y una vez que nos hacemos el bien, desde nuestro interior nace esa esencia, o más bien se hace más presente. Y desde ahí se puede hacer el bien, se puede servir desde un lugar en el cual nos sentimos bien de hacer ese bien, de brindar ese servicio, de compartir, de hacer lo que tengamos que hacer a partir de ese conocimiento propio. Cabe aclarar que la espiritualidad no tiene que ver con la religión y muchas veces son opuestos. ¿A qué me refiero con esto? La religión es un sistema de creencias, es un conjunto de manuales, dependiendo claramente de la religión, que nos ayudan a trazar un mapa para entendernos a nosotros mismos. Pero muchas veces las religiones como tal, los conceptos que declaran estos sistemas de creencias han sido malinterpretadas y han sido tergiversadas a través de la historia misma de la humanidad, lo cual ha hecho que el ser humano se aleje de la esencia de cada mensaje que profesa la religión como tal, las religiones, y que por supuesto nos hace distanciarnos de nuestra conciencia, de ser conscientes de cómo obramos y de cómo no obramos. Y eso es lo que ha pasado con la mala interpretación y la tergiversación de las religiones, que nos hace ser inconscientes. Y al ser inconscientes, pues claramente vamos a orar de una forma en la cual, en vez de servir, vamos a destruir. Y vamos a destruirnos a nosotros mismos. Entonces, para entender en resumidas cuentas qué es la espiritualidad, no se trata de meditar, no se trata de solamente rezar por rezar, no se trata de recitar mantras, no se trata de ir a una iglesia, a un templo, si no se tiene presente una conciencia sobre esto, una conexión con nuestro yo interno, con ese amor que habita en nosotros, que no es nada más que Dios, el Dios que habita en nuestro interior y que
con los actos conscientes y los actos conectados con la luz. Ahí es donde honramos esa esencia divina que está en nosotros y podemos honrar a ese Dios que habita en todas partes. Yo sé que suena un poco complejo, pero en futuras producciones que vaya a construir podemos ahondar un poco más en esto. Para entender la espiritualidad, como lo dije anteriormente, es necesario entender lo que no es espiritualidad. Y lo que no es espiritualidad es todo aquello que se hace de una manera inconsciente, y es todo aquello que se hace desde un ego mal trabajado, mal encaminado. Yo, por ejemplo, tengo muy en práctica la meditación, que es un instrumento que nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo también he jugado mucho con mi cuerpo, me dedico a fortalecer y entrenar mi cuerpo desde hace años, practico también la danza y eso me ha llevado a tener una conciencia corporal y un conocimiento de mí mismo. También estoy muy en conexión con las medicinas de poder, pero de nada sirve estas prácticas si no las hago de una manera profunda, si no comprendo para dónde voy y no comprendo de dónde vengo. Y lo digo porque he caído en llevar a cabo estas prácticas de una manera inconsciente, pero para entender esta conciencia claramente he tenido que ser inconsciente, y todos los seres humanos aprendemos con prueba y error. Así que bueno, no siendo más, acá les he compartido un poco de mi conocimiento y de mi punto de vista acerca de este tema. Por supuesto que más adelante en futuras producciones voy a abordar más profundo sobre este tema tan pero tan extenso, y por supuesto otras temáticas. También contaremos con entrevistas a personalidades que nos compartan también su conocimiento de una manera mucho más puntual, precisa y profunda. Así que muchas gracias a quienes vieron este video. Por favor, si les nace del corazón, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y nos veremos en próximos videos. Muchas gracias y hasta luego.